Estimados estudiantes, estamos ahora en la cuarta videocolaboración del primer bimestre. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que nos va a permitir un poco ir viendo en lo que es la meditación y la organización de un proyecto, en lo que cómo tenemos que nosotros participar, el formar o trabajar en equipo. La presente historia se llama La historia del remero, escrita por Laura Jarrín en noviembre de 2004, publicada en El Comercio en la revista familiar Desde la Red. En sí narra en el sentido de que en el 94 se celebró una competencia de remo entre Ecuador y Japón. Los remeros japoneses llegaron a la meta una hora antes que los ecuatorianos. Si bien es cierto, se presentó esta oportunidad de competir o medir sus fuerzas en lo que es en el campeonato de remo, en el cual el Ecuador perdió y llegó tarde hace una hora. Entonces, ¿qué es lo que pasó en eso? Entonces nosotros necesitamos analizar las consecuencias que permitieron o que se desarrollaron o que dieron como resultado de que Ecuador perdiera, ¿no? Entonces en Ecuador se reunió el comité ejecutivo para analizar el resultado, que siempre tenemos que hacer en un proyecto. O sea, ¿qué pasó? Analizar el diagnóstico, los resultados positivos o negativos, analizarlos y dar una solución a ese problema, ¿verdad? Entonces las conclusiones fueron: en el equipo japonés había un jefe de equipo y 10 remeros, ¿sí? Y en el equipo ecuatoriano había un remero y 10 jefes de equipo. Entonces, eso fue el análisis. Entonces plantearon de nuevo una solución para poder competir nuevamente en el próximo año con la selección de Japón. Entonces la decisión pasó a la esfera de planeación estratégica para su reestructuración. Si bien es cierto, nosotros en una institución tenemos que planificar estratégicamente. ¿Cuáles son las estrategias que nosotros debemos seguir para alcanzar con el éxito deseado en el planteamiento de nuestro proyecto? Aquí en esta historia es ganarles a los japoneses en esta actividad de remo. En el 95 el equipo japonés volvió a ganar. Ecuador arribó 2 horas más tarde aún al análisis del comité ejecutivo. Analizaron nuevamente la situación y fue que en el equipo japonés había un jefe de equipo y 10 remeros, y en el equipo ecuatoriano había un jefe de equipo, 7 jefes de sección, un remero. Nuevamente fue analizada esta situación, este problema, porque hemos perdido, ¿sí? Dice, la decisión dice que el remero es un incompetente, que no servía nada, ¿sí? En el sentido, hemos puesto un equipo, pero el remero no funciona. Entonces, en el 96, el Departamento de Nuevas Tecnologías inició un plan de efectividad y eficacia y analizó, ¿sí?, para ser mucho más efectivos y eficaces en nuestra actividad de remo para ganarles a los japoneses. El resultado fue catastrófico. El Ecuador llegó 3 horas más tarde que Japón y las conclusiones fueron: para desconcentrar el equipo japonés optó por la alineación tradicional, un jefe de equipo de 10 remeros, ¿sí?, que les daba el resultado a ellos, ¿sí? Entonces, en el equipo ecuatoriano utilizó una formación vanguardista que un director de proyecto, 2 auditores de calidad total, un asesor de empowerment, un supervisor de downsing, un analista de procedimientos, un tecnólogo, un controlador, un jefe de sección, un apuntador de tiempos, un remero. Entonces el Ecuador pensó que ese era nuestro equipo ideal para poderles ganar a los japoneses, y no fue así, ¿no? Entonces el comité castigó al remero por su fracaso, diciendo que, en la moraleja, no hay justicia en los Juegos Olímpicos, hay japoneses con suerte, los ecuatorianos no pasaban por un buen momento, el remero era reactivo, flojo, no se apegó a la misión, visión, objetivos, estrategias y tácticas, y no supo trabajar en equipo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros siempre buscamos una excusa o un pero de las cosas que nosotros hacemos mal. Nunca podemos hacer un diagnóstico y plantearlo bien y decir muy bien, esta es la situación, este es el problema, y nosotros tenemos que ver la mejor forma para hacerlo. Y para eso nosotros tenemos que ver y analizar también otros resultados. Ser también nosotros ver el éxito que tienen otros proyectos y tratar de asumirlo. No copiarlo, adoptarlo y adaptarlo a nuestra situación, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que hacer nuestra planificación estratégica con nuestras metas, con nuestros objetivos, con nuestra misión, ¿sí?, con nuestro equipo de trabajo. Nosotros lo que tenemos que hacer es hacer un equipo de trabajo, trabajar mancomunadamente, interdisciplinariamente. Nosotros tenemos nuestras capacidades diferentes para un buen común, ¿sí? Ahora quiero compartirles, recordarles
refrescar conocimientos en lo que es proyectos. Quisiera ver un poco, manejar de nuevo conceptos básicos de lo que es proyecto. Entonces, una de las definiciones que manejo y que es bueno que hemos sacado de diferentes autores es esto. Un proyecto de desarrollo es el análisis cuidadoso de una idea que puede surgir de una persona o grupo de personas del sector público o privado y en cualquier sector de la economía, para crear una unidad productiva de bienes y o servicios en beneficio tanto de los interesados en la idea como de la población a la cual va dirigido el proyecto. Nosotros tenemos que ver siempre, cuando nosotros vamos a entablar a hacer, decir, quiero plantear un proyecto pero no sé qué. Entonces, ¿de dónde salimos? Salimos nosotros de un diagnóstico situacional, ¿sí? Para identificar y sacar la idea del proyecto. Entonces, ¿qué viene a ser en ese sentido? Nosotros tenemos que identificar un problema o una necesidad insatisfecha. Siempre decían, o sea, no puede ser un proyecto que se dé solución a un problema. A veces no quieren, como lo ven malo, no decir, no tiene que haber siempre un problema para hacer un proyecto, pero sí puede ser una necesidad insatisfecha. Un servicio en común que necesita la sociedad, ¿sí? Una comunidad, un barrio, para poder mejorar su calidad de vida, ¿sí? Entonces, esos servicios que nosotros vemos, esa necesidad que tiene, nosotros lo planteamos, damos nuestra oferta, ¿sí? Pero conocemos cuál es la demanda. Sin eso nosotros no podemos hacer eso un beneficio común, ¿sí? En este proyecto. Entonces, el estudio cuidadoso de la idea tiene como finalidad aportar la información necesaria para la toma de decisiones sobre la conveniencia o no de invertir en un proyecto, ¿sí? Proyecto es el conjunto de actividades planificadas, ejecutadas y supervisadas que con recursos finitos tiene como objeto crear un producto o servicio. Dar respuesta a una necesidad, ¿sí? Es un conjunto de actividades planificadas, ¿sí? Que responden a un sinnúmero de preguntas. Necesitamos nosotros tener una fecha de inicio y una fecha de fin, recursos económicos, recursos humanos, recursos financieros. En sí es lo que nosotros necesitamos para hacer nuestro proyecto. Y las preguntas que son muy comunes que nosotros planteamos es, ¿qué vamos a hacer? ¿Con quién lo vamos a hacer? ¿En dónde lo vamos a hacer? ¿Con qué lo vamos a hacer? ¿Para qué lo vamos a hacer? ¿Qué necesitamos para hacerlo al proyecto? ¿Sí? ¿Quién nomás vamos a hacerlo al proyecto? ¿Cuánto nos va a costar el proyecto? ¿De dónde vamos a sacar el dinero para el proyecto? ¿Sí? Entonces esas preguntas nosotros tenemos que dar respuesta y es en sí una forma fácil de decirlo, es la estructura misma de un proyecto. De acuerdo a los formatos que nosotros podemos identificar, que en este caso están regidos, puede ser a través del marco lógico o lo que puedan dar las instituciones diversas para lo que es hacer el proyecto. Entonces en sí, el proyecto, también nosotros vamos a ver una variable. Una vez identificado la idea del proyecto, nosotros tenemos que ver cuál es la población objetivo, hacia quién vamos a dirigir nuestra idea de proyecto, ¿sí? Por ejemplo, se nos ocurrió hacer una fábrica de sillas de ruedas. Nosotros no vamos a vender sillas de ruedas a personas que pueden caminar bien, ¿sí? Entonces tenemos que ver cuál es nuestra población objetivo. Un hospital de traumatología en el cual van a necesitar sillas de ruedas en sí para poder manejar sus pacientes, ¿sí? Un ejemplo muy simple que nosotros vamos a hacer. Entonces, determinar bien la población objetivo, ¿sí? ¿Cuál es la demanda y la oferta del bien o servicio? Si de toda la población, hablamos de 100.000 personas, solamente una persona necesita de nuestra oferta de servicio, no lo vamos a hacer, ¿sí? Estamos hablando del 99% que no necesita nuestro servicio. Entonces tenemos que hacer ese estudio de análisis de oferta y demanda, ¿sí? ¿Cuáles son las necesidades de infraestructura y tecnología? ¿Qué necesitamos nosotros para poder hacer nuestro proyecto, para poder desarrollar, ¿sí? Nuestra industria, nuestro proyecto, nuestra empresa? Cuantificar los requerimientos de inversión. ¿Cuánto necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? ¿Qué es lo que necesitamos comprar? Y otra forma es, ¿quién nos va a financiar? ¿De dónde sacamos el dinero?
cuáles son las fuentes de financiamiento para que nuestro proyecto sea ejecutado, ¿sí? Entonces, esa estructura general de variables nos permite estudiar para desarrollar e implementar un proyecto tanto social, ¿sí? Un proyecto privado, un proyecto público. Hay infinidad de tipos de proyectos que nosotros podemos identificar, ¿sí? Hay proyectos de vivienda, proyectos de desarrollo, proyectos de conservación, proyectos urbanísticos, ¿sí? Todos ellos tenemos que analizar en estas 5 variables: población objetivo, demanda y oferta del bien o servicio, necesidades de infraestructura tecnológica, cuantificar los requerimientos de inversión y fuentes de financiamiento. ¿Sí? Por ejemplo, en estas variables nosotros, por ejemplo, podemos plantear uno que podemos mencionar, dice, la creación de una planta de producción de manteca de cacao para exportar. ¿Sí? Es conocido que a nivel mundial nuestro cacao es muy apetecido, ¿sí? Sobre todo sobre las fábricas de chocolates que existen en Europa. Entonces dice muy bien, la población objetivo va a ser industrias de Francia que utilizan la manteca de cacao como materia prima. ¿Cuáles son las variables de nuestra idea? Dice, demanda actual y potencial de manteca de cacao. Canales de comercialización para nosotros poder identificar y vender nuestro producto. Análisis de la oferta actual de manteca de cacao. ¿Sí? Si nosotros no tenemos una buena demanda, nuestra nueva oferta no la vamos a ofertar. Tecnología para la producción, necesidades de inversión en infraestructura, tecnología y capital de trabajo y fuentes de financiamiento. ¿Qué necesitamos nosotros para producir una manteca de cacao de calidad para poder exportar y llamar la atención y convencer a nuestros clientes que compren nuestra manteca de cacao? ¿Sí? ¿Cuál va a ser la evaluación? Es el rendimiento sobre la inversión, impacto social y económico. Entonces, en ese sentido, tenemos que nosotros siempre analizar en los proyectos, sentarnos a evaluar, ¿sí? Nosotros tenemos que ver si estamos cumpliendo nuestro plan estratégico, nuestra misión para el cual fue creado, y que no nos pasa como este gráfico en el cual dice el comandante o el almirante de una embarcación: timonel, todavía seguimos el rumbo, sí, mi capitán, exactamente, según el plan. ¿Y por qué? Me pregunta. Porque parece que el ambiente ha cambiado algo. Entonces nosotros tenemos que detenernos y analizar, ¿estamos enrumbados en nuestro proyecto? ¿Estamos logrando alcanzar con nuestro objetivo que hemos planteado? Entonces es un momento de hacer también un seguimiento, una evaluación. Habían mencionado que nosotros hay 3 momentos de evaluación: antes del proyecto, ¿sí? Durante el proyecto y después del proyecto. Ex ante, durante y ex post. Y el seguimiento se tiene que hacer constante. Determinando, hay muchas veces que dependiendo del proyecto, de la duración del proyecto, lo hacen quincenales, mensuales, trimestrales, semestrales, pero sí por lo menos 1 o 2 evaluaciones de acuerdo al tiempo que nosotros vayamos a ejecutar el proyecto. Entonces nosotros tenemos que sentarnos a evaluar, ver qué es lo que está pasando con nuestro proyecto. ¿Estamos logrando alcanzarlo? ¿Estamos presentando problemas? Y si nos presenta algún problema, da la solución, como en el caso de aquí de este campesino que tenemos muy gráfico, de que tenemos que nosotros hacer: se presentó una plaga, la curamos y tenemos un buen rendimiento con la persona que no lo hizo. Entonces es un poco que tenemos que ver, identificar un poco bien el producto que nosotros queramos hacer. Ejemplo, dice que nosotros hemos identificado un proyecto de un columna que llegó, que no nos vaya a pasar en el sentido de que ¿qué fue lo que pidió el proyecto? ¿Qué fue lo que entendimos? ¿Lo que ideó el creativo? ¿Cómo lo diseñó? ¿Cómo se lo fue ejecutando? ¿Y qué era lo que simplemente quería el cliente? ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que identificar bien cuál es la necesidad para nosotros dar nuestra oferta. Un análisis de la demanda, de la situación, de lo que está requiriendo la sociedad y lo que nosotros estamos en capacidad de darles. ¿Sí? Entonces ese es el éxito: desarrollar, darles lo que ellos necesitan, ¿sí? Y es un beneficio mutuo en el momento que nosotros vayamos a desarrollar nuestro proyecto. Entonces hay diferentes tipos de evaluaciones y es lo que nosotros hemos visto en el presente bimestre. Muchas gracias por la atención.